Ya, ya hermanos. Ahora, como le había dicho, nosotros estábamos en el capítulo 13 de Mateo. Ya hemos ido recorriendo todo el libro de Mateo de una forma bastante, quizás podríamos decir, eh, específico, ¿no es cierto? Hemos ido capítulo por capítulo y hemos ido deteniéndonos harto en cada parte para poder estudiar bien. Así que quiero recordarles, ¿no es cierto?, que al fin y al cabo lo que Mateo está haciendo en su libro, en su evangelio, es hablar acerca de Jesús a los judíos, ¿no es cierto?, para de alguna forma reforzar y recordar y establecer algún documento, ¿no es cierto?, alguna enseñanza escrita con respecto a la vida y enseñanza de Jesús, ¿ya? Recordábamos primeramente que la enseñanza principal o la predicación que Jesús estaba haciendo, y nos muestra el libro de Mateo y nos muestra en realidad todos los evangelios, es la predicación del reino de los cielos, ¿ya? Y en otros evangelios es el reino de Dios, que es exactamente lo mismo, solo que como Mateo está escribiendo a los judíos, tiene el cuidado de no utilizar el nombre de Dios, ¿ya? Así que lo reemplaza por el reino de los cielos. ¿Ya? Ahora llegamos en Mateo 13 a la parte de las parábolas, ¿ya? Nosotros nos damos cuenta que con respecto a las parábolas, hay harto que nosotros necesitamos entender, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta. Si ustedes ven la imagen que está detrás, no sé si pueden ustedes realmente entenderla, es una porción o una parte de, del, de una pintura, ¿no es cierto?, que es de Vincent Van Gogh, ¿ya? Que se llama El Sembrador. Y es porque hoy día principalmente vamos a hablar sobre la parábola del sembrador, que es una parábola muy importante. Yo sé que ustedes lo más probable es que la conozcan, la hayan oído, la hayan estudiado, hayan escuchado predicaciones sobre ella o incluso la hayan predicado, ¿ya? O enseñado. La parábola del sembrador es muy importante y nos vamos a dar cuenta de esto. Es interesante notar que cuando, cuando hablamos, por ejemplo, yo les puse esta imagen atrás de Vincent Van Gogh, es interesante porque él en su tiempo fue considerado como una persona que no pintaba bien, que sus pinturas eran no eran muy finas, pero en este tiempo, ¿no es cierto?, es reconocido, ¿no es cierto?, como mucha gente ya después de fallecida o de muerta, es reconocida eh, por lo que ha hecho. Ya en su tiempo no fue reconocido, no fue entendido en lo que él hacía, pero ahora sí. Y lo mismo, o es un poco lo mismo lo que pasaba con las parábolas de Jesús. En su tiempo no fueron entendidas, en su tiempo no fueron reconocidas hasta que después que él murió, ¿no es cierto? Ahí recién él o los receptores, ¿no es cierto?, de estas parábolas, de alguna forma han tenido más luz de lo que significaban, del trabajo que ha hecho Jesús. Así que vamos a ir comenzando a explicar primeramente, ¿no es cierto?, que Mateo llega a este punto con respecto a las parábolas, ya principalmente para predicar, como les dije, el reino de los cielos. Nos habíamos dado cuenta que en la estructura que está teniendo Mateo, primeramente Mateo está queriendo hablar de Jesús, ¿no es cierto?, pero mostrando a Jesús no como cualquier persona, sino como el Mesías, ya el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, que era el hijo, ¿no es cierto?, de David, hijo de Abraham, que mostraba las escrituras, ¿ya? Pues empieza con la genealogía, para luego mostrar, ¿no es cierto?, el reino de los cielos, donde en el Sermón del Monte enseña del reino de los cielos, después, ¿no es cierto?, de haberlo predicado. Luego de eso manda a los discípulos a poder expandir, ¿no es cierto?, a entregar el reino de los cielos, y después de eso, ¿no es cierto?, de alguna forma empiezan a ver cuáles son los resultados del reino de los cielos, ¿ya? Y estamos en esta etapa en que estamos viendo los resultados de haber predicado acerca del reino de los cielos y del resultado del ministerio de Jesús, y nos damos cuenta en todo el capítulo 12
que los resultados no siempre fueron buenos. Había un pueblo en general que estaba siguiendo a Jesús, tenía sus discípulos, tenía las multitudes que lo estaban siguiendo, que eran aquellos que sí estaban recibiendo el mensaje del reino de los cielos. Pero nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que habían ciudades donde se habían hecho milagros, donde Jesús mismo dice que no se arrepintieron. Veíamos, ¿no es cierto?, a los fariseos que trataron a Jesús, ¿no es cierto?, como aquel que hacía todos estos milagros en nombre de Belcebú, ¿no es cierto? Veíamos cómo también estos fariseos trataron de, de incriminar, ya no solo hacían preguntas capciosas, sino que ya Mateo 12 va viendo un desarrollo en la interacción entre Jesús y los fariseos, donde Jesús ahora está siendo, no simplemente está siendo resistido con preguntas, sino que ahora está siendo acusado falsamente. Ya ahora no simplemente es algo ¿cómo puedo decirlo? Algo mesurado, sino que ahora literalmente Jesús está siendo atacado de una forma fuerte por los mismos fariseos y incluso es rechazado por ellos, y además nos damos cuenta que el tema del reino de los cielos era un tema tan fuerte para ellos que, que no entendían la distinción, ¿no es cierto?, o la gravedad de cuando ellos decían que lo hacía por Belcebú, cuando él decía que un reino no puede dividirse a sí mismo, ¿no es cierto? Y esa enseñanza nos hablaba acerca de cómo Jesús le estaba diciendo que no es que un reino se esté dividiendo a sí mismo, sino que ha llegado un nuevo reino a destruir o derrocar al que había antiguamente, que era el reino, ¿no es cierto?, de Satanás. Luego de esto nos damos cuenta que las familias, ahora la familia de Jesús también es la que está en contra, ¿ya? Y eso fue lo último que estuvimos viendo, donde la familia de Jesús, ¿no es cierto?, iba a hablar con Jesús, ¿no es cierto?, cuando querían interrumpirlo los discípulos diciendo, quieren hablar contigo tu madre, tus hermanos, y Jesús les dice, mi madre y mis hermanos son estos, ¿no es cierto?, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y es porque nosotros vemos el paralelo, ¿no es cierto?, en otro evangelio donde la familia quería encargarse de Jesús, ¿no es cierto?, porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Entonces, cuando ellos iban a visitarlo, no era solo para saber de ellos, y no era una intención o una mala educación de Jesús de no recibirles, sino que conocía la intención de la familia de querer detener lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, en todas estas características que hemos visto de que Jesús, ¿no es cierto?, no ha tenido la recepción que debía haber tenido la transformación de las multitudes y de aquellos que han escuchado, a pesar de todos los milagros y todas las cosas, tiene que ver también con algo que se había predispuesto, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta un poco de esto en los textos y vamos a darnos en cuenta de esto. Ahora, viendo, ¿no es cierto?, el resultado de todos aquellos que estaban en contra, ¿no es cierto?, estaban resistiendo el mensaje del reino de los cielos. El capítulo 13, ¿no es cierto?, en el que estamos ahora, llega de alguna forma a concluir esta situación, ¿ya? Y a concluir a través de parábolas que de alguna forma van a describir las diferentes personas o las diferentes situaciones en las que se está desarrollando el reino de los cielos, ¿ya? Con aquellos que la están aceptando, con aquellos que no lo están aceptando y con aquellos que sí lo van y aquellos que de alguna forma están dudando o están un poco confundidos con respecto a todo esto del reino de los cielos. Ahora, para poder hablar de estas parábolas, que hoy día vamos a ver debo decirle que las parábolas en general, ¿no es cierto?, son sumamente importantes en este contexto, porque primeramente la parábola, ¿no es cierto?, que vamos a ver, que es la del sembrador, se tiene como una parábola muy importante porque Jesús le da interpretación a la parábola, ¿ya? A diferencia de otras parábolas que solo Jesús las dice. Pero en el contexto, ¿no es cierto?, del Evangelio de Mateo, Mateo describe la parte donde Jesús
da interpretación a esta parábola, entonces esta parábola sobresale sobre otras parábolas, ¿ya? Que no tienen interpretación. Luego, para la próxima semana, vamos a ver que hay otra parábola que también tiene una interpretación de parte de Jesús, ¿ya? Cuando hablamos de las parábolas, hermanos, debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del Nuevo y del Antiguo Testamento, debemos entender lo siguiente. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, que son los evangelios, debemos entender que existe un pensamiento que es el pensamiento judío, ¿ya? Y otro, ¿no es cierto?, que es el pensamiento romano o el pensamiento griego, porque los romanos lo que hicieron realmente fue adquirir mucho del pensamiento griego, y vemos que todo el desarrollo, por ejemplo, de Pablo está muy desarrollado con un trasfondo, con una cosmovisión griega, pero todo lo que es el Antiguo Testamento y aún los evangelios tienen y especialmente Mateo, que está escrito para los judíos, tienen un pensamiento judío. Necesito que nosotros podamos entender esto bien, porque así muchas veces nos vamos a ahorrar un montón de confusiones a la hora de entender las parábolas, ¿ya? El pensamiento judío es un pensamiento que es mucho menos específico o menos detallista que el pensamiento griego, ¿ya? ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Yo acá tengo un envase, no sé si lo logran ver, es un envase de jalea, ¿ya? No sé si ustedes han comprado alguna vez una jalea o un envase de cualquier cosa, podría estar mostrándole un vaso, ¿ya? Para un griego, perdón, para un judío, este envase solo es un contenedor de algo. Yo echo agua acá y contiene el agua. Y eso es lo que importa. No importa si es transparente, no importa si es de plástico, si es de vidrio, no importa, ¿no es cierto?, si se puede sostener bien o no. Solo importa que contiene el agua o contiene lo que le echemos encima y no se va, ¿no es cierto?, a derramar. Pero el pensamiento griego es el pensamiento que dice que empieza a ver los detalles y empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué es de plástico? ¿Por qué lo hicieron transparente? ¿Qué tenía dentro? ¿Quién lo construyó? ¿De dónde salió este material? Y empezamos a preguntarnos muchas cosas. Y muchas veces nosotros empezamos a desarrollar y queremos interpretar la Biblia y justamente partes de la Biblia que fueron escritos por personas judías con pensamientos judíos que querían dar ciertas enseñanzas judías y queremos interpretarla con un pensamiento griego, porque el trasfondo de nuestro pensamiento, hermanos, es un pensamiento griego. Nosotros nos hacemos preguntas específicas, ¿ya? Entonces, a la hora de poder desarrollar lo que es una parábola, nosotros lo que querríamos hacer sería ver cada detalle de la parábola. Desarrollar, pero ¿qué significa esto y esto otro y esto otro? Y lo que las parábolas, al menos en Mateo y en los evangelios, están queriendo desarrollar es solamente una idea central, base, que pueda servir pueda servir de una forma práctica, ¿ya? Nosotros muchas veces nos desarrollamos, nos envolvemos en teorías y en cosas, pero lo que ellos querían entregar era un trasfondo y una enseñanza práctica. Cuando nosotros hablamos de las parábolas, mis hermanos, nosotros debemos entender que estas parábolas, hermanos, tienen que ver con, de partida, ¿no es cierto?, entender que la parábola es un cuento o una historia corta, ¿no es cierto?, que no necesariamente es real o fidedigna, pues puede ser ficticia o generalmente ficticia, que tiene un trasfondo o quiere dar una enseñanza, ¿ya? Y para nosotros, ¿no es cierto?, la parábola significa algo, pero para los judíos, hermanos, las parábolas eran un poco diferentes, ¿ya? La parábola en sí es una palabra griega que significa tirar al lado, ¿ya? Pero esto, ¿no es cierto?, tenía también un trasfondo en el contexto judío y un término hebreo, ¿no es cierto?, se alinea o se
se relaciona con un término hebreo que se llama machal, ¿ya? Que significa adivinanza o proverbio. Entonces, de alguna forma, debemos entender que la parábola era una forma de decir algo que podía ser una adivinanza o un proverbio. Una adivinanza es algo que de alguna forma está escondido y tiene que sacarse a la luz para entender, ¿no es cierto?, lo que se quiere decir. Pero un proverbio es de alguna forma una enseñanza, una sabiduría que está a la mano. Para los judíos, hermanos, las parábolas eran formas de enseñanza que estaban siempre y eran utilizadas siempre. Era algo común para ellos utilizar estas parábolas. Pero no es la misma, para nosotros las parábolas siempre tienen un trasfondo, ¿no es cierto?, de dar una enseñanza. Pero para los judíos la parábola podía dar una enseñanza o podía esconder una enseñanza. Podía ser utilizada para las dos cosas, para transmitir algo que no se podía entender y para entenderse mejor, o para decir algo que los demás no pudiesen entender, porque querían esconder una enseñanza. ¿Ya? Esa es una gran diferencia que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ya? Y en el contexto en el que está pasando esto, hermanos, debemos darnos cuenta que Jesús, ¿no es cierto?, dio enseñanza, ¿no es cierto?, predicó el reino de los cielos, predicó, ¿no es cierto?, acerca del arrepentimiento, además también mostró, ¿no es cierto?, milagros, hizo señales, hizo sanidades y cosas sumamente específicas. Y es extraño, ¿no es cierto?, darnos cuenta que de un momento en adelante, él deja de hablar de una forma clara y empieza a hablar acerca de parábolas. Todo esto se lo estoy diciendo para que nosotros vayamos a entender, ¿no es cierto?, de alguna forma lo que Jesús está queriendo hacer con estas parábolas, ¿ya? Eso era lo primero, ¿no es cierto?, la introducción a las parábolas, que es necesario que nosotros podamos entender este tema en su contexto. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 13 y hoy día vamos a ver del 1 al 23, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto aborda lo que significa el tema de las parábolas, ¿ya? Pero vamos a leer primeramente del 1 al 9, ¿no es cierto?, que habla específicamente de la parábola del sembrador. Para que lo vayan buscando, Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9, dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le preguntó, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendita sea la palabra del Señor. Hermanos, cuando nosotros empezamos a ver esta parábola, es una parábola que no se las voy a explicar mucho, porque después Jesús mismo la interpreta. Entonces, no es algo mucho más allá de lo que yo puedo decirles, ¿ya? Pero sí puedo decirles, hermanos, ¿no es cierto?, que al principio del texto, Jesús dice, habiendo salido, o sea, el capítulo empieza diciendo, habiendo salido Jesús de la casa, se sentó junto al mar, ¿ya? Y esto es muy importante porque cuando dice, aquel día salió Jesús de la casa, está queriendo decir, ¿no es cierto?, está mostrando literalmente un cambio de escenario, entonces un cambio rotundo de lo que estaba pasando en el capítulo 12. Recordemos, hermanos, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, sino que era una carta entera que de forma literaria daba signos de cambiar de tema. ¿Ya? En este caso, esta parte, aquel día salió Jesús de la casa,
nos muestra que hay un cambio de escenario, un cambio de situación, pero dice, y se sentó junto al mar. Cuando dice esta parte de que se sentó junto al mar, hermanos, necesitamos nosotros entender que acá está dando Mateo una información importante. Está iniciando este capítulo diciendo que Jesús se sentó. Los rabinos, a la hora de enseñar, la postura y la forma que ellos adoptaban era de sentarse. Y se paraban para leer la Torá, para leer la palabra. Pero a la hora de enseñar, ellos se sentaban. Entonces, cuando dice que Jesús se sienta junto al mar, está queriendo decir, o está queriendo de alguna forma prever a los lectores que Jesús y todo lo que va a decir para adelante van a ser enseñanzas. ¿Ya? Jesús se va a disponer a enseñar. Dice, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó, nuevamente se sentó porque él iba a enseñar y toda la gente estaba en la playa. Ahora Jesús se sentó en una barca porque al haber una multitud, él necesitaba estar en un lugar un poco más alto, ¿no es cierto?, para poder enseñar. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, ¿no es cierto?, diciendo, y acá empieza la parábola que acabamos de leer, ¿no es cierto?, donde nos habla, ¿no es cierto?, de aquella semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó, ¿no es cierto?, entre pedregales, otra que cayó entre espinos y la que cayó en buena tierra. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, Jesús va a interpretar esta parte y nos vamos a dar cuenta cuál es la importancia de esta parábola. ¿Ya? Ahora, si nosotros leemos del verso 10 hasta el 17, de alguna forma, nos va a mostrar un poco el propósito de estas parábolas. De hecho, el texto nos dice que cuál es el propósito de estas parábolas. ¿Ya? Dice así, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y esta es la gran pregunta. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendito sea la palabra del Señor. Cuando yo llego a esta parte es sumamente importante, porque explica el porqué, ¿no es cierto?, el propósito de por qué Jesús empieza a hablar por parábolas, ¿ya? Y como les dije anteriormente, y es por eso que introduje todo el tema de las parábolas, es que Jesús de alguna forma, ¿no es cierto?, le responde, ¿no es cierto?, a sus discípulos en el 11, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Recordemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, cuando Jesús se acercaba, ¿no es cierto?, dice que iba a ir nuevamente donde los reinos que no habían, o las ciudades que no se habían arrepentido, y después hace una oración a Dios y dice, te alabo a Dios porque no has querido darle estos secretos a los sabios, sino a los que son como niños. ¿Se acuerdan de esa parte? Y es de alguna forma acá dando a entender, ¿no es cierto?, nuevamente que había ciertas condiciones para que nosotros pudiésemos o alguien pudiese aceptar la palabra del Señor, ¿ya? El hecho de que Jesús estuviera usando estas parábolas, como yo les dije,
no era necesariamente el hecho de enseñar. Jesús ya había enseñado, había predicado en las sinagogas, había predicado el reino de los cielos en las calles, había hecho tantas cosas, pero ¿no es cierto? Acá dice que les habla por parábolas, porque ellos ya no habían entendido. El hecho de que usara parábolas no era el hecho para que ellos no pudieran entender, sino porque ellos ya no habían querido, habían cerrado su corazón al escuchar las palabras, incluso cuando las palabras, las enseñanzas eran claras. ¿Ya? El 12 dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ya? ¿A qué se refiere este texto? Alguna vez creo que le expliqué este texto, ¿no es cierto? Cuando dice, el que tiene se le dará más y al que no tiene, ¿no es cierto?, se le quitará lo poco que tiene, pareciera una frase injusta, ¿no es cierto? ¿Cómo al que tiene se le va a dar más y al que tiene poco, además lo poco que tiene, se le va a quitar? Eso pareciera ser algo injusto, pero es que en el reino de los cielos y en el contexto en el que se está desarrollando esto que dijo Jesús, aquellos que tenían eran los que habían reconocido ser pobres. ¿Ya? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Al reconocer que nosotros somos pobres, lo que está queriendo decir el texto es que aquellos que han reconocido su pobreza, se les ha dado, porque han mostrado su vulnerabilidad, ¿no es cierto? Cuando el texto mismo decía, ¿cómo era el texto, no es cierto? Bienaventurados los que son como niños, porque de ellos, ¿no es cierto?, es el reino de los cielos, lo mismo. El texto es, ¿no es cierto?, relacionado a que aquellos que habían entendido y reconocido su pobreza y se habían arrepentido de esta pobreza por estar lejos de Dios, habían recibido de Dios, como los discípulos, que habían reconocido que necesitaban de Jesús, le habían seguido y tenían, porque Jesús les había dado enseñanza, les había dado, ¿no es cierto?, todo lo que estaban obteniendo de él en todo este ministerio. No así, ¿no es cierto?, las ciudades que no se habían arrepentido, no así los fariseos, no así incluso la familia de Jesús. Entonces, todos aquellos que no habían creído, que no se habían arrepentido, que no habían aceptado el reino de los cielos, no tenían nada en su poder al haberlo rechazado. Y lo poco que podían tener, que era tal vez las enseñanzas de Abraham, que eran tal vez, ¿no es cierto?, la ley y todo lo que los podía acercar a Dios en la forma judía, ¿no es cierto? Dice que, o lo poco que habían entendido de la enseñanza del reino de los cielos, Jesús se los estaba quitando, además, a través de ya no enseñarles claramente, sino que a través de parábolas. Recordemos que el objetivo de las parábolas para un judío no necesariamente o no solo era enseñar, sino también esconder una enseñanza, ¿ya? Entonces, después, esta palabra del verso 12 se cumple porque Jesús les explica la parábola a sus discípulos, entonces de lo que tenían les da más, ¿ya? Y además, recordando, ¿no es cierto? Y el texto siendo fiel a lo que Mateo está haciendo, Mateo una vez más desarrolla, ¿no es cierto? Y enlaza lo que Jesús está haciendo con un texto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Del libro de Isaías, para poder mostrar nuevamente a los judíos que Jesús es el Mesías, que fue varias y tantas veces profetizado en el Antiguo Testamento. Es por eso que acá, ¿no es cierto?, lo enlaza del 14 y el 15 con un texto de Isaías, para mostrar nuevamente que Jesús es ese Mesías que se estaba esperando. Y el 16 y el 17 de alguna forma muestra la condición de aquellos que han aceptado a Jesús. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De alguna forma, los profetas de la antigüedad, ¿no es cierto?, buscaron, ¿no es cierto?, o desearon
desearon encontrar esta la consumación de la revelación de Dios que era en Cristo. ¿Ya? Recordemos que Jesús es el fin, de alguna forma, de toda la revelación de Dios. La revelación perfecta de Dios se consuma, se completa en Jesucristo. Entonces, los profetas tenían revelación de Dios, pero no la completa revelación de Dios a través de Jesús. Y es algo que ellos hubiesen deseado. Ahora, desde del verso 18 hasta el 23, nos damos cuenta que Jesús, ¿no es cierto?, les explica a los discípulos este texto, ¿ya? Vemos, bueno, la pantalla, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, la diapositiva es Jesús hablando a sus discípulos, hablando a las multitudes, pero la misma explicación del texto nos muestra el trasfondo, como yo les dije, de lo que estaba pasando en cuanto a la reacción de la misma predicación de Jesús. Y el 18 hasta el 23 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, el 17 decía, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces acá se cumple, ¿no es cierto?, lo que Jesús estaba diciendo. Desearon oír, pero no oyeron, y ahora los apóstoles, ¿no es cierto?, los seguidores de Jesús van a oír. Y ese oír no es simplemente escuchar, sino que ese oír es comprender. Porque dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya la habían oído, ya la había dicho Jesús, que los discípulos estaban ahí, ya la conocían. Pero este oír tiene que ver con el entender. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, cuando el sembrador tira las semillas, ¿no es cierto?, caen junto al camino y dice que los pájaros se las comen. Está queriendo decir que viene el maligno, ¿no es cierto?, y arrebata, ¿no es cierto?, lo que fue sembrado en el corazón de la persona. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces hubo un gozo, hubo un entender un poco la palabra, pero después le ganaron, ¿no es cierto?, las dificultades y se aparta, ¿no es cierto?, de este camino. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ya? Después el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos tres características, ¿no es cierto?, que Jesús explica. Cuando cae en el camino es porque de alguna forma el enemigo va y quita lo que fue sembrado en el corazón. Cuando llega, ¿no es cierto?, cuando es sembrado los pedregales, ¿no es cierto?, dice que los problemas de alguna forma impiden, ¿no es cierto?, que la persona persevere y se aleja, ¿no es cierto?, de esta palabra. Dice que el que se sembrado, ¿no es cierto?, junto a espino, tiene que ver con el hecho de, ¿no es cierto?, del engaño del nuevo siglo, dice del nuevo pensamiento, de las nuevas formas de pensar, dice, y el engaño de las riquezas, ¿no es cierto?, la riqueza ahogan la palabra, ¿no es cierto?, cuando nuestros deseos y nuestro tesoro, ¿no es cierto?, está en las riquezas, está en el nuevo pensamiento y no en lo que habíamos recibido. Pero, ¿no es cierto?, dice que uno que cae en la buena tierra es el que oye la palabra y da fruto. Y dice que da fruto, ¿no es cierto?, a 100, a 70 y 30 por uno. Eso tiene que ver que sobre lo que se sembró, sobre lo que hay, ¿no es cierto?, no se da el mismo fruto, sino que por sobre eso hubo fruto. Por 30, por 70 y aún por 100.
Y esto no tiene que ver, ¿no es cierto?, con una competencia de quién da más fruto, no, tú diste 30, tú diste 70, tú diste 100, sino que esto tiene que ver simplemente con el hecho de dar fruto, de avanzar. Recordemos que el pensamiento judío no tiene que ver con los detalles, sino que con el pensamiento y la idea central, práctica de la parábola, ¿ya? Entonces, la idea central y práctica de la parábola tiene que ver mucho con el acontecer de lo que está pasando en relación al ministerio de Jesús, ¿ya? Jesús predicó y había multitudes que se acercaron y escucharon la palabra. Si ustedes ven el dibujo, hay varias personas escuchando a Jesús, fariseos, su familia, los discípulos, las multitudes, a todos se les indiscriminadamente, no se discriminó a nadie, ¿no es cierto? Se le entregó la semilla, se le entregó la palabra. Pero, ¿no es cierto? Hay algunos que cada uno la va a recibir de una forma diferente. Algunos que la van a recibir como buena tierra y van a tener frutos, otros, ¿no es cierto?, que van a ahogar la palabra, ¿no es cierto?, otros que no van a fructificar en la palabra, otros que simplemente la palabra no van a hacer, ¿ya? Debemos entender que este texto está siendo dicho por Jesús, no en el contexto de que su ministerio ha sido consumado, hermanos. Esto no está hablando necesariamente de la salvación, no es que se hable de que alguien aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y después se alejó. Porque acá Jesús no ha muerto por nadie todavía. Jesús no ha perdonado los pecados de nadie a través de la cruz. Esta es la enseñanza que se está dando acerca del reino de los cielos. Entonces acá no se está tratando de que la gente es salva o no es salva, si aceptó la palabra del Señor y después la rechazó o no la rechazó. Acá se está hablando de una decisión que no es una decisión inicial, como nosotros pensamos, yo voy a seguir al Señor, me voy a acercar a Dios, como una emoción inicial, y luego, ¿no es cierto?, me voy. De alguna forma lo que está describiendo esto, y todos los que no cayeron en buena tierra es, ¿no es cierto?, de alguna forma los judíos, en el contexto en el que Jesús está hablando a su pueblo judío, que se acercaron, están ahí como multitud escuchando la palabra de Jesús, pero ninguna de esas palabras dio fruto. ¿Ya? Del reino de los cielos, aceptar el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba mostrando que todas estas personas, los fariseos, las ciudades que no se habían arrepentido, están en esta condición de haber escuchado la palabra, haber escuchado el reino de los cielos y no haberse arrepentido. No hubo frutos. Cuando Jesús le dice a los fariseos, haced frutos de... No era Jesús, era Juan el Bautista. Cuando le decía generación maligna, cuando aprendieron, ¿no es cierto?, a tratar de salvarse, dice, mejor hagan frutos de arrepentimiento. Esos frutos se refiere Jesús en este caso, ¿ya? De seguirlo a Él, de arrepentirse de sus pecados, de aceptar el reino de los cielos, de aceptar la predicación que le está dando, ¿ya? Pero en el contexto, ¿no es cierto?, no tiene que ver necesariamente con la salvación. Aunque para nosotros en el día de hoy sí tiene que ver con eso. No porque la salvación se pierda, ya hermanos, la palabra en su totalidad nos habla, o en su mayoría la palabra nos habla que la salvación no se pierde. Pero lo que está queriendo decir acá el texto, hermanos, es que, o al menos para nosotros, es que el Señor, de alguna forma, pide de nosotros fruto. Y el fruto es la forma visible que nosotros tenemos para demostrar que sí hemos aceptado al Señor. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos entender de alguna forma el tema de Mateo, ¿no es cierto? Que si bien la parábola, hermanos, no tiene mucho que decir, ¿no es cierto? No es algo tan profundo, pero la enseñanza que debemos sacar hoy día, pensemos, hermanos, ahí tienen la parábola en dibujitos.
¿no es cierto? Uno que cayó en la tierra, otro que cayó en espinos, en pedregales, y una que dio fruto. Cuando yo quiero hablar o quiero expresarme acerca de la palabra o de esta parábola, sería muy bonito o tal vez sorprendente tratar de sacar una enseñanza de cada detalle de la parábola, ¿ya? Y hasta podría parecer, ¿no es cierto?, más intelectual el poder hacerlo. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros queremos estudiar la Biblia, tenemos que ir lo más cerca del por qué se escribió, ¿no es cierto?, el texto bíblico, quién lo escribió, cómo lo escribió, para qué lo escribió. Hay que acercarse lo más posible a, a lo que pasó en el momento de escribir el texto. Y para eso también tenemos que adentrarnos en este pensamiento judío, ¿ya? Entonces, el objetivo de Mateo al escribir este texto y el objetivo de Jesús al haber dicho esta parábola era desarrollar un tema central, que era el arrepentimiento, el fruto. ¿Por qué? Porque estaba dando fin o estaba de alguna forma dando enseñanza y en el contexto del Evangelio se estaba concluyendo el tema de que había personas personas, ¿no es cierto?, que no estaban respondiendo al mensaje. Y esta enseñanza es para ellos, ¿ya? ¿Qué tipo de tierra somos? La que está llena de espinos, la que está llena de pedregales, la que somos, ¿no es cierto?, literalmente la que está en el camino, o la buena tierra. Nosotros debemos hacernos esa pregunta. Jesús, ¿no es cierto?, mostró esto, pero recordemos que era para aquellos que no entendían, y no entendieron y no iban a entender la parábola. Pero nosotros hoy día sí podemos entenderla. Podemos sacar una conclusión. Las parábolas no son para sacar muchas enseñanzas, aunque sabemos que el Espíritu Santo puede hablarnos a nosotros personalmente, ¿no es cierto?, en el contexto de la situación en la que estamos viviendo. Pero en la interpretación bíblica, las parábolas de Jesús tienen una sola intención. Y cada una, de acuerdo al contexto, tenemos que descubrir esa intención. En este caso, la intención era describir a las diferentes personas que estaban reaccionando ante el reino de los cielos, como todo lo que había pasado en el capítulo 12 y 11. ¿Ya? Los que no habían tenido frutos de arrepentimiento y los que tal vez sí estaban teniendo frutos. Así que, hermanos, quizás no es tan complejo el entender esta parábola, pero al igual que Vincent Van Gogh, ¿no es cierto?, que de alguna forma no fue entendido en su trabajo que él hacía de pintor, luego después, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones o la generación de ahora, de alguna forma, él es reconocido por su trabajo. Quizás el Señor dio esta parábola para que los judíos no la entendiesen y después la explicó para que sus discípulos la entendiesen. Pero luego, ¿no es cierto?, Mateo como su discípulo la escribió para que la iglesia sí la entendiera. Nosotros somos parte de esa iglesia. Así que, mis hermanos, hoy día al menos vamos a llegar hasta ahí. Quiero, eso sí, dar la oportunidad de preguntas, de comentarios, a ver si es que hay algo que no haya quedado claro o algo que haya que responder. Así que doy la palabra si es que hay alguna pregunta. Este es el momento. ¿O alguna acotación? Aquí veo una mano levantada de la hermana Loreto. ¿Ahí? Sí. Bueno, cuando yo escuchaba esta parábola, ahora yo entiendo que Mateo estaba escrito para los judíos, pero
no, para mí fue nuevo saber de que era en relación al arrepentimiento. Siempre lo asocié a que uno predica, ¿cierto? Justamente la salvación, el mensaje de salvación y están las diferentes tierras. Pero en ese minuto que lo estaba hablando Jesús, no estaba hablando de eso. Y ahora recién lo sé. Muchas gracias, tía. Lo interesante de esto es que en el ahora y en este momento, cuando hablamos de arrepentimiento, o el arrepentimiento tiene la misma importancia que la predicación de Jesús, porque el hecho de la salvación viene por el arrepentimiento, el reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados, y el Señor nos perdona y nos da salvación. Sin ese arrepentimiento no podemos hacerlo. Y recordemos, hermanos, que las parábolas no eran necesariamente, o sea, Jesús la dijo para que no entendieran, pero el que fueran parábolas no era la causa principal de que ellos no entendieran el mensaje, sino que desde antes ellos no habían querido entender el mensaje. Entonces lo poquito que ellos tenían se les quitó, porque en realidad no tenían casi nada, porque aún antes no quisieron entender el mensaje, por la dureza del corazón. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mi hermano Rosamel. Tengo o sea, una duda, porque al principio del versículo dice que Jesús salió de la casa, pero ¿qué casa? Es porque sabemos que en ese tiempo Jesús no tenía casa, no tenía un lugar fijo. Ya, esa es la duda de qué casa se trata eso. Ya, mire, principalmente Jesús sí tenía una casa, no tenía una casa propia en su ministerio, pero él tenía una familia, ¿ya? ¿Cómo termina el versículo anterior? El versículo anterior termina Jesús de alguna forma negando a su familia. Negaba a su familia porque él estaba en su lugar natal, ¿ya? Estaba en su lugar natal, y en el paralelo que nosotros vimos la semana pasada de Jesús, ¿no es cierto?, diciéndole, estos que son los discípulos, los que hacen la voluntad de Dios, son mi madre, mis hermanos, mis hermanas, es porque en el paralelo era que los discípulos, o al menos la familia, quería reprender a Jesús, encargarse de él, porque habían llenado la casa. Dice que estaba llena la casa en su ¿cómo se llama? En el otro evangelio. Déjeme buscarlo acá para poder recordarlo, porque lo tengo acá. Déjeme buscarlo justo. Marcos 3 dice, ¿no es cierto? Marcos 3:20 dice, y 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Entonces, dice que él estaba en una casa. Lo más probable que esta casa haya sido la de su familia. Es probable, no lo dice, pero es muy probable, porque luego, hermanos, este mismo capítulo termina con el título Jesús de Nazaret, cuando él dice que ningún profeta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ninguna persona es profeta en su propia tierra, ¿ya? Entonces, todo lo que estaba aconteciendo era su lugar de crianza, ¿ya? Entonces, es muy probable que haya estado en su casa, o una casa que él conocía cercana. Amén. Gracias, pastor. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Lo importante de este texto, hermanos, es recordar
la centralidad del mensaje de Jesús, el reino de los cielos, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, el hecho de que el reino de los cielos demanda fruto también. En nuestra vida, si somos hijos del Señor, ¿no es cierto?, tenemos un rey que ¿no es cierto?, que hemos aceptado para obedecer como Señor. Entonces en nuestra vida tiene que haber frutos. Y ahora de arrepentimiento, y no solo de arrepentimiento, sino que el Señor, que conocemos toda la revelación, toda la verdad, necesitamos también tener otro tipo mayores de fruto. ¿Algo más? Si no es así, oremos, hermanos. Vamos a orar entonces. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice, usted nos ayuda y usted está con nosotros. Le damos gracias, Padre mío, porque podemos entender un poco más de su palabra, porque reconocemos, bendito Dios, que su voluntad es tan grande, Padre, que la ha querido exponer a través de la palabra mediante parábolas, Señor, mediante enseñanzas tan simples, pero que si podemos meditarla, Señor, dispuestos en su voluntad, en su espíritu, Señor, podemos encontrar las grandes profundidades de ella, Señor. Yo le pido que usted nos enseñe, Señor, a profundizar, Padre mío, no en los detalles, Señor, aunque muchas veces usted sí nos puede hablar con los detalles, pero sí en la profundidad, bendito Dios, del mensaje que usted está dando del reino de los cielos, donde hay un rey soberano que ha irrumpido en su reino para la transformación de nuestras vidas, en arrepentimiento, en salvación, bendito Dios, en humildad, Padre mío, el reconocer, Padre mío, que necesitamos, Señor, ser pobres, Señor, en espíritu, Padre Santo, porque de ellos es el reino de los cielos, bendito Dios. Así ayúdenos nosotros, Señor, a reconocer la necesidad que tenemos de usted, recibir cada día de usted, Padre mío, humillarnos, Señor, para obedecerle, Señor, para que se manifieste el reino de los cielos, Señor. Y así, bendito Dios, reconocer todas las cosas que usted hace en nuestra vida, Señor, con humildad, Padre mío, para obedecer también y aceptar. Padre mío, le pido, Padre mío, que nos enseñe cada día a desarrollar estos frutos que su palabra nos pide, bendito Dios, y poder, Padre mío, ayudar a los demás, Señor, a ser la buena tierra también, que necesitan ser, Padre mío, para que esta semilla, Padre mío, crezca. Padre Santo, bendíganos y ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, acá veo en el chat. Voy a ver, espérenme un poquito. Voy a desbloquear los micrófonos para que ya podamos ir despidiéndonos. Yo acá desbloqueé los micrófonos y si está su micrófono bloqueado es por usted mismo. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto verle a cada uno. Incluso un gusto solo leer sus nombres a los que no tienen las cámaras puestas. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos, a las familias, a las iglesias representadas. Que el Señor los bendiga a todos. Igual. Cuídense. Nos estamos viendo el domingo. Dios les bendiga. Ok. Bendición.